Tema 6. Usuarios de las vías públicas. 6.1. Circulación de vehículos. Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan la circulación, no causen peligro, perjuicio o molestias innecesarias a las personas ni daños a los bienes. Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario. La conducción negligente o temeraria se considerará infracción grave. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, así como cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes por encima de las limitaciones previstas en las normas. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado escape libre sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones. Los agentes de la autoridad podrán inmovilizar el vehículo en el caso de que supere los niveles de gases, humos y ruidos permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas que vayan encaminadas a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, como igualmente que emitan o hagan señales con dicha finalidad. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir en todo caso la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos. Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve 2 espejos retrovisores exteriores colocados uno a cada lado del vehículo. No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá cuando se haya homologado el vidrio con la lámina incorporada. Señalización de los obstáculos o peligros. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando, entre tanto, las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación. Se considera infracción la realización de obras en la vía sin la comunicación previa a la autoridad responsable del tráfico. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales. Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante del mismo deberá señalizarlo de forma eficaz tanto de día como de noche. En tanto se deja libre la vía, todo conductor colocará los dispositivos de preseñalización de peligro para advertir dicho obstáculo. Tales dispositivos o elementos se colocarán uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, como mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 metros al menos. En calzada de sentido único o de más de 3 carriles para ambos sentidos, bastará la colocación de un solo dispositivo situado por detrás. Sentido de la circulación. La circulación por las vías puede ordenarse en uno solo o en doble sentido. Todas las vías son de una sola dirección. Una calzada tiene un solo sentido cuando la circulación está ordenada de forma que los vehículos que circulan por ella solo pueden hacerlo de uno de sus extremos a otro. Por lo tanto, cuando en una calzada los vehículos circulen tanto hacia un extremo como hacia otro, será de doble sentido de circulación. La vía dividida en 2 calzadas por medianas, separadores o dispositivos análogos, los vehículos deberán utilizar la calzada de la derecha en relación con el sentido de su marcha. En las vías con 3 calzadas, la calzada central podrá estar destinada a la circulación en los 2 sentidos o un solo sentido y las laterales para la circulación en uno solo. Posición en la calzada. Como norma general, se circulará por la derecha y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad se circulará lo más arrimado posible al borde de la calzada, dejando completamente libre la mitad de la calzada correspondiente al sentido contrario, salvo que se encuentre un vehículo inmovilizado que ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, y siempre que este vehículo no se encuentre inmovilizado por necesidades de tráfico. En calzadas de doble sentido, se circulará dejando a la izquierda los refugios, isletas o dispositivos de guía.
En calzada de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de circulación, se podrán dejar a la derecha o a la izquierda. En las plazas, glorietas y encuentros de vías, los vehículos circularán dejando a la izquierda el centro de las mismas. Utilización de los carriles. Las calzadas pueden tener uno o varios carriles y se circulará respetando la siguiente norma. El conductor de un automóvil o de un vehículo especial, con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia. En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su derecha. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, se circulará también por el de su derecha, y en ningún caso por el situado más a su izquierda. En dichas calzadas el carril central tan solo se utilizará para efectuar los adelantamientos precisos y para cambiar de dirección hacia la izquierda, extremando la precaución. Utilización de los carriles fuera de poblado. En calzadas fuera de poblado con más de un carril reservado para su sentido de marcha, se circulará normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga. Cuando una de dichas calzadas tenga 3 o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores de camiones con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los de conjuntos de vehículos de más de 7 metros de longitud circularán normalmente por el situado más a su derecha, pudiendo utilizar el inmediato para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de no entorpecer la marcha de otro vehículo que le siga, estando el resto de carriles prohibido para ellos. Al aproximarnos a los puestos de control de las autopistas de peaje, los conductores deben concentrar su atención, reducir su velocidad y observar la señalización a fin de elegir el carril donde aparezca la luz verde para detenerse y pagar el importe del peaje, ya que si la luz estuviese roja, nos indicaría que ese carril está cerrado. En los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen deberán estar provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas. Los conductores que circulen por autopistas y autovías deberán hacer caso omiso a las peticiones de pasaje que reciban en cualquier tramo de las mismas, incluidas las explanadas de las estaciones de peaje. Es decir, no está permitido subir a las personas que estén haciendo autostop. Se prohíbe circular por autopistas a vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida, así como peatones, animales y vehículos especiales, salvo excepciones. Todo conductor que se vea obligado a circular por razones de emergencia a velocidad anormalmente reducida en autopistas y autovías deberá abandonarlas por la primera salida que encuentre. Utilización de los carriles en poblado. En calzadas con al menos 2 carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, el conductor de un automóvil y de vehículo especial podrá utilizar el que mejor convenga a su destino. Si los carriles no están delimitados, se debe circular por el carril de la derecha. Para el cómputo de carriles a efectos de su utilización, no se tendrán en cuenta los reservados a determinados vehículos, bus y taxi, o a ciertas maniobras, carril de aceleración o deceleración de autopista o autovía. Carriles de especial consideración. Calzada con carriles reversibles. En las calzadas con doble sentido de circulación, cuando las marcas dobles discontinuas delimiten un carril por ambos lados, indican que este es reversible, es decir, que en él la circulación puede estar regulada en uno o en otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios. Esta autorización de utilizar el carril no exime de la obligación de detenerse ante una luz roja circular o de obedecer cualquier otra señal o marca vial que obligue a detenerse o ceder el paso o, en su ausencia, del cumplimiento de las normas generales sobre prioridad de paso. Dicho carril puede ser utilizado por todos los vehículos. Todos los que lo utilicen tienen la obligación de utilizar la luz de corto alcance o cruce tanto de día como de noche. La velocidad máxima permitida será la establecida en función del tipo de vía en la que se encuentre dicho carril: 50 km/h en poblado, 120 km/h en autopista para turismos.
Carril de aceleración. Los conductores que pretendan incorporarse a una vía por un carril de aceleración, al principio del carril deberán 1. Observar la circulación por los espejos retrovisores o bien directamente. 2. Advertir la maniobra de incorporación con antelación suficiente. Si fuera necesaria la detención para ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía principal, también lo harán al principio del carril. Los conductores que circulen por la vía preferente deberán facilitar la incorporación a los que pretendan incorporarse desde el carril de aceleración en la medida de lo posible. Carril de deceleración. Para abandonar la autopista, autovía o cualquier otra vía, los conductores deberán circular con antelación suficiente por el carril más próximo a la salida y penetrar en él al principio del carril para empezar a reducir la velocidad sin entorpecer la marcha de los que circulen detrás con intención de continuar de frente. Carril reservado para autobuses. Por este carril queda prohibida la circulación de los vehículos que no sean de transporte colectivo. La mención taxi autoriza también a los taxis la utilización de este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida por una línea discontinua en el lado exterior de este carril, se permite su utilización general exclusivamente para realizar alguna maniobra, siempre que ésta no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis. Carril reservado para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Este carril debe estar señalizado con la correspondiente señal vertical y marcas sobre la calzada. El carril que esté señalizado con la señal de velocidad mínima obligatoria será utilizado por todos los vehículos que circulen a velocidad igual o superior, aunque si las circunstancias lo permiten, se debe circular por la derecha. Carriles de utilización en sentido contrario al habitual. Los carriles en sentido contrario al habitual se pueden habilitar por motivos de fluidez del tráfico y por trabajos en la calzada. Los vehículos que pueden utilizar dicho carril cuando esté habilitado por motivos de fluidez son turismos sin remolque, motocicletas con y sin sidecar. Al resto de vehículos se les prohíbe la circulación por dicho carril. Obligaciones de los vehículos que circulen por los carriles habilitados al sentido contrario al habitual y a los que circulen por los carriles destinados al sentido normal de la circulación, contiguos a dicho carril especial. Deberán llevar encendida la luz de posición con al menos la luz de cruce tanto de día como de noche. Circularán a una velocidad máxima de 80 km/h y una mínima de 60 km/h o inferior, si así estuviera establecido o específicamente señalizado. No podrán desplazarse lateralmente invadiendo los carriles ni alterando los elementos de balizamiento. Cuando se habilite un carril de sentido contrario al habitual por trabajos en la calzada, obras, podrán circular todos los vehículos que estén autorizados a circular por dicha vía, salvo prohibición expresa en las mismas condiciones establecidas anteriormente. Carriles adicionales. En las calzadas con doble sentido de circulación y arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita, se podrá habilitar un carril adicional de circulación en uno de los sentidos de la marcha, mediante la utilización de elementos provisionales de señalización y balizamiento. Dicho carril podrá ser utilizado por todos los vehículos que estén autorizados a circular por la calzada, salvo prohibición expresa, quedando prohibida su utilización a los vehículos que tengan la obligación de circular por los arcenes. La habilitación de este carril adicional de circulación supone, mediante la utilización de ambos arcenes, el disponer de dos carriles en un sentido de circulación y de uno en el otro. Los vehículos que circulen por los arcenes y por dicho carril adicional lo harán a una velocidad máxima de 80 km/h y a una mínima de 60 o inferiores, si así estuviera establecido o específicamente señalizado, deberán utilizar al menos el alumbrado de corto alcance o de cruce. Carriles VAO. Se entenderá por vehículos con alta ocupación aquellos automóviles destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos, que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red viaria se fije. La utilización de los carriles para vehículos con alta ocupación, VAO, se atenderá a lo siguiente.
La utilización del carril habilitado para VAO queda limitada a motocicletas, turismos y vehículos mixtos adaptables, ocupados por las personas que se determinen. Si el conductor es minusválido puede ir solo, y está prohibida, por tanto, al resto de los vehículos y conjuntos de vehículos, incluidos los turismos con remolque, así como a peatones, ciclos, ciclomotores, vehículos de tracción animal y animales. Los autobuses de MMA superior a 3.500 kilos pueden circular independientemente del número de ocupantes. Asimismo, lo podrán utilizar los vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, asistencia sanitaria en servicio de urgencia y los equipos de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la vía. Utilización de los arcenes. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada, no superior a 3.500 kilogramos, ciclomotor, vehículo de seguimiento de ciclistas o vehículo para personas de movilidad reducida, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente para cada uno de ellos, y si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. Deberán circular también por el arcén de su derecha o por la parte imprescindible de la calzada los conductores de vehículos con MMA que no exceda de los 3.500 kilogramos y que por razones de emergencia circulen a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten. Las bicicletas podrán circular en posición paralela en columna de A2, excepto en tramos sin visibilidad o cuando formen aglomeraciones que lo harán en hilera. Los vehículos obligados a circular por el arcén, excepto las bicicletas, tienen prohibido adelantar a otros si la duración de la marcha en paralelo supera 15 segundos o el recorrido de 200 metros. Circulación en vías saturadas, circulación paralela. A veces nos encontramos la circulación tan densa que la totalidad de los carriles en el sentido de la marcha están ocupados y los vehículos han de circular uno al lado del otro. En esta situación se ha de circular teniendo en cuenta lo siguiente: adecuar la velocidad a la del vehículo precedente. Mantener la adecuada distancia de seguridad con el vehículo que nos precede para evitar colisiones por alcance. En circulación paralela está prohibido cambiar de carril. Únicamente se puede hacer en caso justificado para prepararse a cambiar de dirección, parar, estacionar, salir de la calzada o desplazarse a otro carril por el que se tenga obligación de circular y avisando con antelación. Adelantar utilizando el arcén. La mejor forma de evitar las retenciones es eligiendo otros itinerarios alternativos, o bien adelantando, retrasando o escalonando las horas de salida y regreso. Con lo cual no se perderá tanto tiempo, se ahorrará combustible y se evitará en gran medida la contaminación. 6.2. Circulación de peatones. Los peatones están obligados a circular por la zona peatonal, acera, salvo que ésta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada. Los siguientes peatones, aún existiendo zona peatonal y siempre que adopten las debidas precauciones, podrán circular por el arcén o por la calzada en los siguientes casos. Los que lleven algún objeto voluminoso, empujen o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor y cuya circulación por la zona peatonal pudiera constituir un estorbo considerable a los demás peatones. Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo. Las personas impedidas que transiten en silla de ruedas con o sin motor a velocidad del paso humano. Las personas que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente destinadas. En vías fuera de poblado y travesías que no dispongan de aceras, los peatones circularán por el arcén de su izquierda, aunque si existen causas que así lo justifiquen por razones de seguridad, podrán circular por el de su derecha. En vías urbanas lo harán por la derecha o por la izquierda según las circunstancias concretas del tráfico, de la vía o de la visibilidad. Si existe paso para peatones en la calzada, señalizado mediante la correspondiente marca vial, las personas que se dispongan a atravesarla deberán hacerlo por él, sin que les esté permitido hacerlo en las proximidades. En dichos pasos la preferencia será siempre del peatón,
salvo que existan semáforos para peatones o la circulación esté regulada por agentes, en cuyo caso respetarán las indicaciones del semáforo o de los agentes. Cuando atraviesen la calzada caminarán perpendicularmente al eje de esta, no demorándose ni deteniéndose sin necesidad. Los peatones no podrán atravesar plazas ni glorietas por la calzada, las rodearán. Todo peatón que circule por calzada o arcén de vías fuera de poblado, entre el ocaso y la salida del sol, o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, deberá ir provisto de un elemento luminoso o retroreflectante homologado que sea visible a una distancia mínima de 150 metros. Los grupos de peatones que formen cortejo o vayan dirigidos por una persona llevarán además una luz de color blanco o amarillo delante y roja hacia atrás. 6.3. Circulación de animales. Solo se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla o cabezas de ganado aisladas o en rebaño, cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona. Dicho tránsito se efectuará por la vía alternativa que menor intensidad de circulación de vehículos tenga. Normas para la circulación de animales. Los animales serán conducidos por personas mayores de 18 años. Los animales circularán por el arcén derecho y si tuvieran que utilizar la calzada, lo harán aproximándose todo lo posible al borde derecho. Los animales en rebaño irán al paso, en grupo de longitud moderada y conducidos por al menos una persona. No invadirán la zona peatonal y solo atravesarán las vías por pasos autorizados y señalizados al efecto. En los estrechamientos, intersecciones y demás casos en que sus trayectorias se crucen o se corten, cederán el paso a los vehículos, salvo excepciones. Cuando circulen de noche por vía insuficientemente iluminada o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, su conductor o conductores llevarán luces blancas o amarillas delante y rojas atrás.